Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Nos da mucho gusto tenerlos por acá, ver caras nuevas que se conectan a este tema de los unos a uno. Este proyecto es un proyecto para compartir conocimiento de miembros del observatorio para mismos miembros del observatorio. Y por acá tenemos que hay algunas personas que pues les ha llamado mucho la atención este proyecto a partir de redes sociales y demás, y también se abre este espacio para que puedan asistir. Ahí ya tenemos en proyección la presentación completa, Diana, muchas gracias. Y bueno, le damos la bienvenida y agradecerle sobre todo el donarnos esta hora de capacitación a Diana Maquera, quien se conecta desde Perú. Por allí nos gustaría que nos contaras un poquito del espacio físico desde el que te conectas, qué hay que hacer, qué actividades y demás, Diana. Y con ella vamos a estar hablando de temas como la discapacidad en el Perú, barreras para la inclusión, turismo inclusivo en Perú y bueno, oportunidades del turismo inclusivo en aquel país. Entonces, te damos la bienvenida, Diana, nuevamente. Muchísimas gracias, gracias por estar acá y a quienes nos acompañan en la sesión, invitarlos a que vayan dejando sus dudas, comentarios en el chat de Zoom y al finalizar, pues vamos a dar lectura a esto. Muchas gracias, Diana, y te dejamos micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy agradecida al Observatorio por la invitación, también por darnos esta oportunidad nosotros de poder brindarles estos conocimientos que obtenemos en el campo en el cual nosotros laboramos, ¿no? Eh, he sido fiel, sigo siendo fiel seguidor de la página y me encanta el contenido, el cual pues comparten con los demás. Y esta es una oportunidad en el cual dejamos nuestra zona de confort o nuestra zona o ampliamos nuestra zona de visibilidad y no solamente enfocarnos en nuestro país, ¿no? Sino también enfocarnos cómo está yendo en diferentes países, como lo hemos visto ya en anteriores ponencias sobre situaciones sobre México, Ecuador, Argentina, Chile, que me ha encantado, ¿no? El día de hoy voy a compartirles este tema que es la inclusión en general y lo he dividido en algunos subtemas como la inclusión total, vamos a hablar de inclusión educativa y también acerca del turismo inclusivo, que sé que es uno de los puntos que más nos interesa, ¿no? Me gustaría iniciar pues con la parte de este concepto chiquito también por el tiempo. Hablamos de inclusión en esta pequeña imagen, no sé si la puedan ver, están ya reflejadas en la pantalla. Tenemos 4 puntos importantes. Tenemos uno que es la exclusión, la integración, la segregación y la inclusión. Muchos pensamos que cuando hablamos de integración nos estamos refiriendo a que podamos hacer que las personas que estén fuera o que no tengan las mismas oportunidades vivan lo mismo que nosotros, pero en realidad como la misma imagen lo muestra, integrar, la integración simplemente es formar parte del sistema, pero sin la necesidad de que éstas puedan tener las mismas oportunidades o puedan desarrollarse en el mismo ámbito. Cuando ya nosotros hablamos de segregación, estamos refiriéndonos al hecho de alejar a ciertos sectores de la sociedad fuera de nuestro ámbito social. Y exclusión quiere decir pues a cada uno de estas personas, alejarlas a cada uno en propia dirección. Pero a diferencia, cuando nosotros hablamos de inclusión, y aquí les puse un pequeño concepto, nos habla sobre un proceso sistemático y permanente en el cual todos vamos a trabajar juntos por el desarrollo de algún objetivo específico, ¿no? Entonces, para hablar nosotros sobre la inclusión social, que lo puse acá, vamos a tener y verlo desde 3 enfoques, ya entrando a la inclusión social. Podemos hablar sobre el concepto, sobre mediante un proceso histórico o mediante un enfoque. Cuando nosotros hablamos de un concepto, el concepto lo tenemos claro, muchos conocemos que es el concepto de la inclusión social, que es la igualdad de oportunidades para toda la sociedad. Pero viene mucho más allá, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos ver la inclusión. Pero cuando lo hablamos desde un proceso histórico, la inclusión social ha venido pasando por todo un proceso de diferentes hitos que nos han permitido llegar hasta ahora a ser las sociedades que somos. Les puse 2 imágenes referenciales. Por ejemplo, actualmente
que las mujeres puedan acceder su voto en la mayoría de países, sobre todo latinoamericanos, es normal, es algo natural, ¿no? No podemos decir, oye, por ser mujer no votas, porque ya está estipulado dentro de nuestras constituciones. Pero sabemos que los antecedentes para llegar a tener estas oportunidades, pues han tenido que pasar por todo un proceso histórico. Al igual que nuestra segunda imagen que vemos, también logra esto. Tiene que ver mucho con la parte de la lucha de la comunidad afro, eh, o la comunidad negra o la comunidad afro en diferentes países. Sabemos que la época de la segregación fue muy dura para todas estas comunidades, porque la época de violencia, discriminación y racismo y el hecho de que no pudieran obtener las mismas oportunidades en diferentes sectores, salud, educación, labor, eh, ha sido y ha tenido que pasar nuevamente por todo esto para lograr lo que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Cuando hablamos desde un enfoque, nos estamos refiriendo a que responde positivamente a lo que es la diversidad. Cuando hablamos desde un enfoque, muchos de nuestros países es pluridiversidad, ¿no? Es mucha diversidad que tenemos dentro de ello. Y hablando en población, les voy a poner el ejemplo de mi país, ¿no? Eh, Cuando los extranjeros o cuando de países extranjeros se habla de Perú, se tiene la idea de que pues somos descendientes de los incas, ¿no? Que ha sido un gran imperio, pero en realidad el Perú tiene mucho más allá que solo las sangre inca. Para llegar a ser incas o para que se pudiera formar todo este imperio, se ha tenido que juntar diferentes culturas, un proceso de diferentes conquistas. Teníamos los huaris, los tiahuanacos, los collas, los huancas, ¿no? Y otros que no fueron conquistados por los incas, que han sido pues algunas culturas norteñas, y en sí todo esto ha hecho fortalecer lo que actualmente tenemos como población. Pero no solamente es población nata, porque también por los diferentes focos o corrientes migratorias tenemos partes, la corriente migratoria de China, tenemos Italia, África, ¿no? Tenemos diferentes puntos o eh, corrientes migratorias como Alemania, Holanda, y todo esto sigue enriqueciendo nuestra sangre, nuestra pluridiversidad dentro de lo que es población. Ahora, para nosotros hablar de inclusión social, no solamente nos vamos a referir a la idea eh, de que si bien es una tarea que como sociedad debemos tener, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos que trabajar por la inclusión social. Como poblador yo no puedo discriminar, como poblador debo dejar ciertos prejuicios, tengo que dar ciertas oportunidades. Como empleadores, permitir a las diferentes poblaciones con discapacidad ser parte de empresas privadas o públicas. Sí, es tarea de la población, pero también es importante recordar que esta, fuera de ser una tarea, es una obligación de parte de los gobiernos o de los estados políticos que tienen, tienen que trabajar por la inclusión de todos los sectores, sobre todo los sectores vulnerables. Les voy a poner algunos ejemplos dentro de mi país, en este caso, algunos modelos de inclusión, de políticas de inclusión social que se están dando. Tenemos, por ejemplo, la parte del SIS, que es el Seguro Integral de Salud. Este es un seguro de salud que se brinda sobre todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Que se accede de forma gratuita. Tenemos esta segunda imagen, espero que la puedan ver con el mouse ahí, estoy viendo. Esta es la del programa Juntos. El programa Juntos tiene como fin, objetivo, acercar las instituciones públicas hacia lugares alejados. Recordemos que vivimos también en países donde el centralismo, la centralización de ciertos institutos o instituciones públicas y privadas se dan en ciertas ciudades o en ciertos lugares específicos, ¿no? Este programa lo que busca es llevar las instituciones públicas hacia los lugares alejados, sin la necesidad
de que se fueran a construir, ¿no? Sino, por ejemplo, te lleva todo lo que es el instituto de registro, lleva la parte de que se pueda acceder a la alfabetización o que puedas acceder a tu identidad también. Hablamos de esta imagen aquí donde vemos esta ancianita. Este es el programa Pensión 65. El gobierno implanta Pensión 65 para que se pueda, para que los ancianos o las personas de la tercera edad que no han podido acceder a una jubilación o una pensión, puedan acceder a esta pensión, pero de parte del Estado, ¿no? Para esto se siguen todos unos requisitos como la edad, el hecho de que sean poblaciones de extrema pobreza o poblaciones vulnerables. Hablemos también de este programa que es Cuna Más, que permite o se dedica al cuidado de los niños en épocas anteriores a la educación básica que inicia inicial, primaria, secundaria aquí. Pero si bien algunos podrían decir, sí, se está dando demasiado apoyo a las personas, pero les enseñamos a depender del Estado, y si el Estado si el Estado deja de darles, ¿qué va a pasar con ellos? Dentro de las políticas de inclusión que se están dando, también se dan este tipo de políticas hacia los proyectos y hacia el emprendimiento. Un ejemplo es Agroideas, ¿no? Agroideas, Sierra Exportadora, Selva Exportadora, que enseñan a las comunidades, a las poblaciones, la forma de trabajar adecuadamente sus productos, sus campos, y ellos puedan exportar, ellos puedan vender, y que de ellos mismos dependa su dependencia económica, disculpen por la palabra. Y bueno, eso sería la parte de la inclusión social. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna consulta acerca de ello, o podríamos avanzar hacia el siguiente subtema. No, muchas gracias, todo está claro. Muchas gracias a usted. Muy bien. ¿Por qué tocamos la inclusión social en un inicio? Porque es importante entender que si se siguen buenas políticas sociales, ¿no? Si se siguen buenas políticas sociales, buenas políticas dentro del país, pues uno de los sectores beneficiados va a ser el de la educación. Normalmente el sector de la educación, el sector educativo, es uno de los más golpeados, es uno de los que menos se invierte, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Pero empecemos hablando sobre la inclusión. Yo les he puesto ahí dos imágenes en las que ustedes pueden ver. ¿Cómo estamos en la educación actualmente? Bueno, como la primera imagen, ¿no? La educación tiene una base establecida en la cual los niños o adolescentes tienen que adecuarse cómo aprender. Por eso vemos que en la primera imagen tienes, ¿no?, una plataforma con diferentes circulitos, pero no todos son círculos, o sea, no todos van a poder ingresar. Tenemos ahí a un signo más, tenemos a un pequeño cubo, o también tenemos esto, a una estrella. ¿Cómo hacemos con ellos? Pues aunque suene cruel, la realidad educativa es esta, es que se adapta a los niños hacia el campo educativo, como lo vemos en la segunda imagen. Vemos a alguien que está moldea las piezas para que puedan encajar. Eso es lo que está pasando actualmente dentro de la educación, ¿no? Existe muy poca visibilidad de la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, nos estamos enfocando a todos los sectores, ¿sí?, a todos los sectores de población. No solamente nos referimos a un sector específico. Y hablamos de la integración forzada o la integración condicionada, que es la que les decía, moldeamos a los niños, adolescentes o hasta ya en nivel superior universitario a un tipo de educación o a una forma, una estructura educativa, cuando en realidad no debería pasar eso. ¿Cuál es el concepto de educación inclusiva en sí? Bueno, la educación inclusiva, se los voy a leer literalmente, nos dice que la educación inclusiva es un proceso orientado a responder la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación
reduciendo la exclusión y desde la educación está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis a aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Esta es una definición de la UNESCO en el 2016 y se han remarcado algunas palabras. ¿Y el por qué se han remarcado estas palabras? Porque las considero importantes de poder mencionar. Cuando hablamos de la educación inclusiva, hablamos de un proceso. ¿Por qué la educación inclusiva es un proceso? ¿Por qué no es una meta que algunos países ya han cumplido? Porque al ser un proceso, continuamente existen nuevos retos que se implementan en esta forma educativa. No es que mi país o su país diga, ok, mañana vamos a empezar a ser inclusivos, entonces vamos a empezar a aceptar niños con discapacidad o vamos a empezar a aceptar niños con trastornos del aprendizaje o con problemas del aprendizaje. Ok, como ya acepto niños con diversidad, ¿quiere decir que soy una escuela inclusiva? Pues no, solamente es el primer paso. Por eso decimos que es un proceso, que no solamente se va a quedar en la matrícula, sino es un proceso hasta permitirles que toda la diversidad, que toda la diversidad educativa puedan lograr ciertos objetivos, no solamente terminando la época escolar, sino que pueda desarrollarse profesionalmente con todas las herramientas como cualquier otra persona teniendo las mismas oportunidades. Y bueno, hablamos de diversidad, creo que ya lo mencioné, ¿no? La importancia de entender que la diversidad, ¿sí?, no es un problema. La diversidad es una forma en la cual nosotros vamos a poder aprender. La diversidad no va a ser un problema dentro de las aulas educativas, sino que se va a convertir en parte de ver, identificar y como una estrategia hacia adelante. Hablamos de presencia, participación y logros. Cuando hablamos de presencia, les voy a volver a poner el ejemplo de las instituciones que dicen que por aceptar la matrícula a un niño con diversidad ya quiere decir que son una escuela inclusiva. No, si bien hablamos de presencia, de que se permita el ingreso libre a cualquier institución, porque todas las escuelas tienen que estar preparadas para aceptar diversidad, para poder desarrollar diversidad. Ahí estamos hablando de presencia, de que se les permita estar dentro. Hablamos de la participación. Y esto me gustaría dárselos como un ejemplo. Tenía la oportunidad de acceder a un salón donde había una maestra que tenía sus 10 niños, ¿no?, en proceso educativo normal y tenía un niño con diversidad. Este niño con diversidad, lo único que lo sentaban en un rincón y se le daba libros para colorear y eso es lo que hacía todo el día. Igual en los recreos no compartía con sus demás compañeros, preferían dejarlo ahí por si acaso hiciera un berrinche, por si acaso se pudiera caer o lastimar, ¿no? Y esto no es participación. Si bien se entiende que el trabajo con niños con diversidad o con personas con diversidad dentro del aula es mucha labor, es mucha carga, es importante que los docentes, que la institución, que la familia, que la sociedad esté preparada para ello. Nosotros no podemos decir o apartar a la diversidad solo porque creemos o tenemos estos prejuicios de decir, es que por más que yo le enseñe ahora en la primaria, en la secundaria nadie le va a enseñar, entonces ¿para qué le enseño? Mejor lo dejamos ahí, que siga coloreando, pues no estaríamos generando participación. La participación se va a generar desde que un punto en el que exista, ¿no?, exista una convivencia con las personas con diversidad, que los niños puedan ser parte de las clases, que los docentes busquen estrategias y metodologías para trabajar con los niños y que la forma en que tú puedas trabajar con un niño con diversidad también te ayuda a trabajar con los niños de proceso educativo normal. También hablamos de los logros y esto en un inicio cuando empezaba a ver sobre la educación inclusiva,
Esto es uno de los puntos que realmente se me quedó y también se los voy a compartir. Es que si bien nosotros tenemos un sistema educativo, tenemos logros que te tienen que alcanzar, manejamos currículas educativas en cada país, ¿no? Sabemos que 3 a 5 años tienen que tener un perfil de egreso para que puedan iniciar su siguiente proceso, en este caso primaria, ¿no? En mi país, es de primaria, que es de los 6 años hasta los 11 12 años, y luego la secundaria de los 12 a los 16 años. Y tenemos que un grado en un año educativo se tiene que decir que los alumnos salgan escribiendo y leyendo. Si es que no se logra con esos objetivos, es que no se logró el aprendizaje. Es que ahí estamos equivocados. Con los niños con diversidad o con los niños de proceso de aprendimiento normal, no sucede así. Tenemos que aprender a valorar los logros de aprendizaje que se dan. Pueda que tu niño no haya podido escribir o haya podido leer adecuadamente, pero tienes que empezar a valorar como docente o como sociedad, empezar a valorar los logros que ha hecho, que ha logrado desarrollar este niño. Por ejemplo, de que vimos que cuando el niño llegó, por ejemplo, no saludaba y ahora el niño saluda, de que aprendió a ser ordenado, de que tiene su carpeta ordenada, de que al momento de ingresar sabe que tiene que colocar la mochila en su estante y él se tiene que ir en silencio a sentarse. Sabe que en las horas de sesión no se puede comer. Que antes lo hacía y ahora dejó de hacerlo porque fue aprendiendo. Sí, tenemos que empezar a valorar eso, sus logros. Es un logro de aprendizaje. Si bien va, no concuerda adecuadamente con la currícula, con lo que te pide, pero empezar a valorar esos logros es lo que también va a ayudarnos a hacer eh, parte de la inclusión. Ya para el 2016, eh, la misma UNESCO plantea un nuevo concepto de educación inclusiva y nos dice esto, nos dice que la educación inclusiva es un nuevo modelo educativo que busca responder las necesidades educativas de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que tienen un riesgo a ser excluidos o marginados. Cuando hablamos del concepto de educación inclusiva, muchas personas consideran que solamente nos estamos refiriendo a la parte de las personas con discapacidad o llamados personas con habilidades diferentes, ¿no? En algunos países se usan ciertos términos. En realidad, no nos estamos refiriendo a ello, porque dentro de la educación inclusiva, dentro de toda la inclusión en general, nos vamos a referir a diferentes sectores. Son diferentes sectores, o sea, no solamente estamos hablando acerca de personas con discapacidad y que puedan acceder a la parte educativa, al sector educativo, sino en este caso les puse las mujeres. Un gran sector de la población en mujeres no tiene acceso a la educación. ¿Por qué? Porque se considera, en ciertos lugares, sobre todo en la parte rural, se considera un gasto innecesario por parte de las familias el mandarlas al colegio o mandarlas a la escuela, y al final su plan o su línea de vida es que terminen, y bien terminen la escuela, se van a casar. Entonces, invertir dinero en ellas, pues es un dinero perdido. Es una mentalidad que todavía se da, pero este tipo de mentalidad debería ser desechado, ¿no? Las mujeres, igual que los varones, mismas oportunidades para la educación también. Hablamos de la diversidad étnica. eh, lo vamos a llamar como diversidad étnica, que es lo que nos permite dentro de nuestros países, sobre todo Latinoamérica, en la cual tenemos gran diversidad de población, en la cual nosotros podemos ver, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Blancos, amarillos, rojos, negros, tenemos una diversidad. Algunos todavía tienen la definición de decirle razas, algunos que llamamos etnias, ya depende mucho del concepto también que se use, ¿no? No queremos como que ir en contra de cierta persona que no maneje esos conceptos, que se manejan en otros lados. Hablamos de la baja condición socioeconómica. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, nos referimos específicamente al hecho de que muchas veces nosotros decimos, no tenemos el dinero
para poder acceder a la educación. Existen lugares o sitios donde no se puede acceder a la educación porque no tienes para poder comprar los útiles, o no tienes para poder pagar una matrícula, o no tienes para poder pagar los pasajes o la alimentación de los niños. Entonces, también se les impide poder acceder a la educación en esta parte o estos sectores. Hablamos de las personas de discapacidad, que sí, que son uno de los más mencionados actualmente, pero sí me gustaría, en realidad, que este término educación inclusiva o la inclusión sea un término de referente de concientización y no de moda. En muchos lugares se menciona la palabra inclusión como de moda, ¿no? Lo escuchaba y decían, sí, es que la inclusión está ahorita de moda, así que trabajemos la inclusión. Que no, la inclusión no es moda, la inclusión es parte de nuestra sociedad. Tiene que ser debe dejar de considerarse una moda y trabajarse de aquí hasta que podamos realmente decir que ya no somos una educación, y ya no somos una sociedad inclusiva, porque hemos logrado tanto la inclusión que esta palabra ya no contaría. También hablamos de las comunidades originarias, ¿no? Son estas comunidades alejadas que guardan tanto su cultura, por sus creencias, por sus tradiciones. En muchos casos son discriminadas, ¿no? Por su idioma son discriminados. En mi país encontramos una gran diversidad de comunidades originarias, comunidades indígenas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los quechuas, tenemos a los aymaras, en la parte del altiplano, que la compartimos con Bolivia, con Chile, con Argentina, también los collas, ¿no? Tenemos la parte de los aguajún, los chipigos. Tenemos una gran diversidad de diferentes comunidades originarias que debe ser respetada su forma, sus tradiciones, y ayudarnos a enriquecer la nuestra. No deberíamos eliminar tus costumbres y adaptarlas a las nuestras, o adaptar tu vida a nuestra sociedad o a nuestra forma de desarrollo, solo porque nosotros no podemos aceptar o incluir. La educación, si bien está normada en diferentes países eh, por sus propias constituciones o sus propios documentos, también tiene, dentro de lo que es la educación inclusiva, esta está normada internacionalmente, por ejemplo, eh, por la parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030, sobre todo en el ODS número 4. La ODS 16 también habla un poco de lo que es equidad. También tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de Incheon, que específicamente habla sobre la ODS 4, ¿no? Se explaya mucho en esta ODS, que es educativa. Hablamos también de la normativa legal. En este caso, mi país trabaja con la Constitución Política. En el artículo 16 habla sobre educación inclusiva. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el artículo 24 donde se habla del tema, y la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es en el artículo 35, ¿no? Que se menciona. ¿Cuáles son las barreras para el aprendizaje que se dan en la educación? Tenemos barreras estructurales, ¿no? Barreras estructurales. Disculpe, me parece que no se me estaba escuchando. Bueno, nos quedamos aquí en la parte de las barreras de aprendizaje. Hablábamos de las barreras estructurales, y decíamos que era la parte de la normalización a la exclusión. Cuando hablamos de que la desigualdad está tan normalizada que ya no la tomamos como parte de lucha o como una parte en la que nosotros podríamos hacer algún tipo de reclamo.
Esto también dentro de las estructurales nos estamos refiriendo al poco o al escaso conocimiento sobre nuestros derechos. Les pondría un ejemplo, ¿no? Volviendo a esto, ¿qué pasa si es que una familia tiene un niño con discapacidad, va a inscribirlo a un colegio y el colegio simplemente le dice, no, nosotros no estamos preparados para recibir a tu niño, así que no podemos matricularlos y te invitamos a que puedas retirar? Ok, me está diciendo que no tiene la posibilidad de atender a mi niño y me lo voy a llevar a otro lado, pero por el poco conocimiento simplemente salimos de la institución. Pero si nosotros sabemos acerca de nuestros derechos, podríamos entender que existen diferentes organizaciones públicas, las cuales van a tener que pelear por un cupo dentro de la educación para mi niño. O sea, nosotros podemos presentar nuestras quejas ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo, ante diferentes instituciones, porque el negarle la educación a un niño, el negarle la educación a cierta parte de la población es imposible. La educación no puede ser negada. Hablamos sobre la parte de las barreras normativas, es que existen leyes, principios y programas que dentro de su estructura o su organización omiten o dejan desprotegidos a la parte de estos diferentes sectores. Pueden ser las personas con discapacidad o algunos otros sectores vulnerables, ¿no? Y no se les toma en cuenta o por ley, ya desde que se inició esto hasta la fecha, no ha habido no ha habido aceptación para ellos, así que no va a haber más, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en normativas para el acceso a la educación superior, cuando se te presentan un montón de diferentes dificultades, que te dicen que si tienes una discapacidad, pues vas a entrar a una universidad que no tiene intérpretes, que no tiene buena señalización, que no tiene diseño universal. Entonces, es mejor que no ingreses, ¿no? Las leyes y las normativas dejan esos vacíos que pueden ser aprovechados para que nuestros derechos no se cumplan. Hablemos de la parte de las barreras didácticas. Aquí son eh, las formas de enseñanza o las estrategias. Sobre todo nos vamos a referir a la parte docente, ¿no? Los docentes manejamos unas sesiones de aprendizaje que planteamos para poder dictar una sesión de clases en un determinado horario con un determinado grupo. Ahora, nosotros sabemos que planteamos una metodología, planteamos ciertas estrategias y en muchos casos llegamos al primer día de clases y nos damos cuenta de que estas estrategias no funcionan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya para la próxima sesión vamos a crear nuevas estrategias en las cuales nosotros la siguiente sesión podamos incluir a todo el grupo y podamos manejarlo con la metodología que ya hemos creado, que dijimos que íbamos a trabajar en esa sesión. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos diversidad dentro del salón? Pues lo vemos como un problema, porque yo planteo mis estrategias de enseñanza para mi grupo, pero no sé cómo trabajar con esta persona. Lo consideramos más como un tema de la diversidad nos va a ayudar nos va a detener o no va a permitir que podamos avanzar adecuadamente el desarrollo en la sesión. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es buscar estrategias que nos ayuden a complementar tanto la forma de enseñanza a la diversidad en general, ¿no? Cuando hablamos de las barreras socioculturales, esta es una de las más fuertes en realidad. Hablamos de ciertos estereotipos o ciertos prejuicios que existen. Pongamos el tema de las personas con discapacidad, ¿no? En este caso, la discapacidad intelectual. Para los docentes, ya de por sí existe el estereotipo de que un niño con discapacidad intelectual pues no va a aprender, de hecho no va a aprender al mismo ritmo que los demás niños, pero que va a hacer que tú retrases tu proceso de enseñanza. Y eso hace que los docentes digan, no, no quiero trabajar con diversidad. ¿Cómo pues, sucede con los niños? Los niños al ver el rechazo,
por parte de los docentes o también al ver el rechazo por parte de su propia familia, lo que hace es adoptar ciertas acciones y decir, pues no, como tampoco lo voy a hacer parte de mi grupo, tampoco lo voy a hacer parte de mis amistades, ¿no? Simplemente lo alejo. Eso también pues, es una acción, pues son ciertas acciones que se deben evitar. Y estas en la mayoría de veces provienen de barreras, este tipo de barreras se forman en casa, ¿no? Por el poco conocimiento, por la poca información que se tiene acerca de la diversidad en general, hacemos comentarios o hacemos suposiciones que pueden afectar todo este clima o toda esta participación en general, porque decimos, no, no te juntes con tal niño porque pues, te vas a contagiar. Como una discapacidad intelectual, señores, no se contagia, ¿no? No podemos contagiarnos con ello. Tenemos que empezar a ver la diversidad como parte eh, de enseñanza, no como algo que debemos alejar o algo que podemos mandar al rincón del salón para que no nos moleste o para que no nos atrase las sesiones. Es importante dejar de lado todas estas barreras, empezar a derrumbarlas, empezar a saltarlas, para empezar a tener un buen clima, un buen desarrollo dentro de lo que es educativo. ¿Qué principios nosotros deberíamos tener para poder desarrollar una adecuada educación inclusiva en este caso? Pues que la enseñanza se debe dar en un entorno natural del estudiante. Se debe empezar a identificar y a eliminar barreras, ¿no? Dentro de nuestros salones muchas veces podemos encontrar diversidad que no está visibilizada, desde problemas de aprendizaje, ¿no? Tenemos niños que por más que intentan, no pueden, no te entienden. Decimos, no, pero seguro por lo que estás jugando. Empecemos a visibilizar, identificar, ¿no? Con ayuda de los psicoterapeutas, con ayuda de los psicólogos, es necesario empezar a identificar cuál es el perfil que tiene nuestro estudiante, porque hay muchos de ellos que tienen TDA, tienen TDAH, tenemos niños con Asperger, con autismo, ya con trastornos para el aprendizaje, ¿no? Tenemos también dislexia y discapacidad. Tenemos tantas cosas que tenemos que visibilizar que si no lo hacemos, no vamos a encontrar las formas adecuadas de poder o de tener estrategias o herramientas para poder enfrentar esos problemas. Que simplemente decimos, no, es que este niño se mueve mucho porque ese es un niño mal educado, cuando en realidad pues, quizás es hiperactivo. Entonces, ayudémonos, ¿no? Con los profesionales que tenemos ahora, que trabajan con nosotros, y una vez que los identifiquemos, empezamos a plantear estrategias para trabajar con ellos y por ellos. También hablamos de adaptar el entorno y no al estudiante. Eso es cuando decíamos, adaptamos, el sistema no debe adaptar a los estudiantes, sino el sistema debe adaptarse a los estudiantes. Aquí es cuando hablamos de las estrategias y formas de enseñanza. Ok, tenemos una pequeña interrupción ahí. Listo. Sí quiere decir que si bien tenemos que empezar a trabajar documentos, tenemos que empezar a trabajar el diseño universal dentro de la educación, ¿no? El DUA, que habla el cual nosotros podemos adaptarnos hacia los estudiantes, implementar, crear estrategias que nos ayuden a nosotros a acercarnos a ellos, buscar formas en las que ellos puedan atender mejor. ¿Por qué el sistema me dice que tienes que aprender a leer sí o sí? Pero en realidad el niño tiene una forma diferente de aprender, nosotros tendríamos que adaptar eso, no al revés. Y la mentalidad de mejora. El mismo ejemplo que les ponía hace un momento, no por aceptar a un niño dentro de tus aulas o no por aceptar a un niño dentro de una institución educativa, ya eres una escuela inclusiva. Lo que pasa es que muchas veces, solo por tener un niño con diversidad en el aula o solo por tener a un niño
con diversidad en la institución, ya consideramos que hasta ahí podemos llegar. Existen muchas experiencias exitosas que se dan dentro de la educación, donde se empezó aceptando un niño, dos niños, tres niños, y se han convertido en increíbles escuelas inclusivas que han permitido y permiten el desarrollo de los niños desde la época inicial o preescolar hasta la época secundaria, ¿no? Ya dejándoles con un fuerte conocimiento, un fuerte desarrollo para que puedan ingresar a la educación superior. Encontramos lo que son las dimensiones de la educación inclusiva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr que se pueda tener una educación inclusiva? Pues es la creación, crear prácticas inclusivas, crear culturas inclusivas, crear políticas inclusivas. Cuando hablamos de prácticas inclusivas, pues es la documentación, la que ya les había comentado, ¿no? Es el uso de el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA. Hablamos de las políticas inclusivas, ¿no? Que es el hecho de que la educación sea el eje de la escuela, sea el eje de la escuela, sea el eje de la institución educativa. Hablamos de las las culturas inclusivas, que nos habla específicamente de crear espacios seguros, de crear espacios interactivos, de crear espacios de participación que permitan a toda la diversidad aprender, a toda la diversidad ser y sentirse acogidos dentro de. ¿No? Les he colocado algunas imágenes aquí que hablan sobre la diversidad, en este caso sobre la educación inclusiva. ¿Cómo en sí logramos con ejemplos claros la educación inclusiva? ¿No? Tenemos en una imagen una maestra hablando con un niño en lengua de señas. Tenemos a una maestra con dos niñas que tienen síndrome de Down. Tenemos en la imagen inferior izquierda niñas con sistema braille, son niñas con discapacidad visual. Y al lado derecho inferior tenemos una niña con discapacidad motora. Este tipo de educación es el que se tiene que lograr. Sí, se sabe, de hecho, no es un proceso fácil, no es que hoy decidimos y ya el próximo año vamos a lograr. Ya tenemos países que han instaurado esto hace 50 años, hace 20 años, hace 30 años, ahí está Italia, Portugal, y un gran referente de la educación inclusiva, la educación total, que es Islandia también, que vemos cómo ellos han iniciado hace años y continúan en el proceso, o sea, continúan en el proceso de la educación inclusiva, no es que es algo que se quedó ahí. Nosotros también tenemos que empezar a buscar eso, empezar a tomar modelos para inspiración y también podemos lograrlo. Se han logrado diferentes experiencias exitosas y realmente estas imágenes son fotografías de escuelas de Perú en las cuales se acepta todo lo que es la diversidad, ¿no? En el Perú existe diferentes formas de educación. Tenemos, por ejemplo, la educación básica regular, tenemos la educación básica alternativa y tenemos la educación básica especial. Dentro de la educación básica regular, pues es cuando los niños tienen un proceso educativo, vamos a decirlo normal, desde primaria, inicial, primaria, secundaria. En la básica alternativa, hablamos de niños o de personas mayores a 14 años que no lograron tener oportunidades de acceso a la educación, pero que en realidad no tienen no sufren de ningún tipo de discapacidad, simplemente no tuvieron las oportunidades de acceso a la educación. Ellos pueden lograr acceder a la educación básica regular y poder terminar, puede ser que a los 15 años hagan primaria, luego a los 18 años recién estén haciendo secundaria, y entonces les permite también desarrollarse profesionalmente y no quedarse, no por el hecho de que no es que yo ya tengo 19 años y no terminé la primaria, pues en estos centros puedes terminar la primaria
así sea a los 30 años. Hablamos también de la educación básica especial. Esta en sí se especializa en las personas que tengan alguna necesidad, sobre todo personas con discapacidad. Bueno, no sé si hasta aquí alguna de ustedes, en una parte del público, tuviera alguna consulta, tuviera alguna pregunta o algún comentario, está bien. No, muchas gracias. Diana, hola compañeros a todos. Fíjense que apenas acabo de terminar un curso de educación inclusiva. Yo soy Katy Funes, estoy en Acapulco, Guerrero, México, y es muy reconfortante saber que prácticamente los principios son los mismos, independientemente en qué país nos encontremos. Y el poder realizar la educación inclusiva sería un gran paso para que en un futuro, pues a todas estas personas con discapacidad, el verlos, convivir con ellos desde pequeños, fomente y genere un hábito de aceptación total. Y eso considero que haría un gran impacto y un gran cambio en la sociedad que tenemos. Muchas gracias por compartirlo, Diana. Muy buena este tema de educación inclusiva. Gracias. Muchísimas gracias, así por tu comentario. Es cierto, la educación inclusiva, y esta es una parte, es una frase que me gusta mucho que algunos autores dentro de lo que es educación e inclusión lo toman, es que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de la sociedad. Si tú quieres cambiar la sociedad, empieza cambiando tu sistema educativo. Si tú tienes un buen sistema educativo, pues tienes un desarrollo social excelente. Sabemos dónde es que tenemos que invertir, sabemos dónde es que nosotros tenemos que poner en sí todo nuestro esfuerzo que tiene que ser en la educación. Sí o sí, la educación. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, vamos a pasar a este último tema que les traje, que es el turismo inclusivo. Y en sí, en general, el turismo inclusivo, como la educación inclusiva, como la inclusión social, tiene que ver mucho con el hecho de abrazar la diversidad, ¿no? Abracemos la diversidad. Y el turismo inclusivo en sí podemos encontrarlo con diferentes nombres. En ciertos países se llaman de otra forma, en algunos libros, algunos autores también los dicen desde otra forma. Por ejemplo, en algunos países le llaman turismo accesible, turismo adaptado, turismo universal, turismo inclusivo, turismo para todos, turismo sin barreras, turismo de fácil acceso. Seguro que lo hemos escuchado alguno de estos títulos, sí, pero todos se refieren al mismo, que en general viene a ser al turismo para todos o turismo inclusivo. ¿Y qué viene a ser pues el turismo inclusivo? En general es aquel turismo que te permite que a cualquier parte, a cualquier sector, le va a permitir acceder al turismo sin tener en cuenta sus diferencias. Ahí les ponía algunas imágenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las comunidades LGTBQ+, espero haberlo dicho bien. Tenemos al sector de la población de niños y adolescentes, tenemos a la población de adultos mayores, a las poblaciones y comunidades originarias, tenemos a las personas con discapacidad también, ¿no? Y a las personas con accesos económicos bajos. El turismo inclusivo tiene que ofrecer oportunidades para todos estos sectores. Nosotros no podemos presentar como parte del sector turístico, simplemente presentas un paquete turístico que está dirigido específicamente para personas que tienen accesibilidad completa. O sea, ellos pueden moverse donde quieran, pueden obtener los servicios que ellos quieran, pero ¿qué pasa con los demás sectores? El turismo inclusivo tiene que trabajar por ello.
Cuando hablamos de este tema, este es un tema que hace muy poco se ha empezado a trabajar dentro del sector turismo. No es que se viene trabajando hace algunos años, sí. Existen pioneros como España, dentro de Latinoamérica tenemos, por ejemplo, a Brasil, a Chile, que les voy a contar una experiencia ahí, México, que también está trabajando, ¿no? Son países pioneros dentro del turismo inclusivo que han empezado a darse cuenta que sí, que si tú empiezas a brindar este tipo de servicios, este tipo eh, en general, lo que vas a buscar y lo que vas a atraer es más gente con diversidad que dice que tú eres capaz pues de ofrecerle eso, así que vamos contigo, vamos hacia ese país, vamos hacia ese recurso, hacia ese atractivo que me ofrece y no me limita por si tengo alguna orientación sexual diferente o porque esto tenga rasgos indígenas o porque sea indígena, o porque pertenezca a una comunidad indígena, porque o tenga una discapacidad. Este concepto también es importante. El turismo accesible, esto lo tiene la OMT. Por ejemplo, la OMT trabaja turismo accesible, pero en general es el mismo concepto del turismo inclusivo, que es que lo mismo que haces el turismo, lo vas a dar para las personas con discapacidad o personas con cualquier otro tipo de diversidad, sin necesidad de que tú puedas apartar. Necesitamos, esa palabra que me encanta es abrazar a todos los sectores dentro de nosotros. Les muestro esta imagen que es algunas de las experiencias exitosas que me han llamado muchísimo la atención. Esta, por ejemplo, es a nivel yo lo puse mucho a nivel internacional, sobre todo parte de Europa, y es cómo empezamos a adaptar paquetes o cómo nosotros empezamos a adaptar las situaciones. Por ejemplo, tenemos guías didácticas en braille para personas con discapacidad visual. Estas guías les permiten desplazarse por la ciudad y poder encontrar sitios en diferentes lugares, puede ser un país, ciudad, atractivo. Empezar con la accesibilidad por la accesibilidad, y tenemos aquí para personas con discapacidad motriz. Fíjense las rampas que colocaron, ¿no? Y las rampas les permiten el acceso hacia un lugar. Y este es uno de los que me gusta mucho. Este es un jardín sensorial que se en Vigo, el cual te permite, sobre todo a las personas con discapacidad visual, que para ellos hay menos oferta turística, porque consideramos, no, es que como no puede ver, no sé qué ofrecerle. Pero este es un muy buen producto porque es un jardín que tiene una gran cantidad de diferentes plantas, y en las barandas tienes el idioma en alto relieve y al costado tienes el braille. Los integras, o sea, se integra a las personas aquí. Tenemos ya los famosos recorridos en ciudad que sean para personas con discapacidad motriz, personas en sillas de ruedas o sillas adaptables. Y este también es uno de los que yo considero muy buena, que son este tipo de circuitos turísticos que se dan en los muelles para para todas las personas que lo quieran hacer, pero en sí fueron creadas para dárselas a las personas con discapacidad visual. Y aquellos necesitaban sensaciones, porque ellos son muy sensitivos, ellos pueden escuchar muy bien, sienten muy rápido, por ejemplo, el clima en la piel, porque han empezado a ampliar sus demás sentidos mucho más, como no pueden usar la parte visual, ¿no? Entonces ellos les encanta, por ejemplo, subirse a los muelles, entrar un poco al mar y en el mar tocar el agua fría, ¿no? Sentir el agua fría o que la brisa les roce la cara. Entonces es una forma. El turismo inclusivo no se trata de que tú puedas encontrar algo muy complicado o ofrecerles algo muy complicado, un paquete complicado a la persona, sino que puedas adaptar y adoptar ciertas situaciones y ciertos lugares para que éstas puedan ofrecer su máximo potencial. Esto es aquí en
en la parte de América, que me encanta, algunos que he tomado. Por ejemplo, en Argentina esa partita que son los accesos, ¿no? Las barandas, la parte que puedes acceder. En Colombia, los museos con lengua de señas. Brasil, es la parte de las cataratas. México, esta partecita de las playas accesibles, ¿no? Que también lo hacía Ecuador, que lo hace Ecuador, por ejemplo, es el hecho que te pone estas baranditas para que puedas acercarte lo máximo posible al mar. Pero una vez que te acerques al mar, pues también te quedas quieto, ¿no? En cambio, esta nueva forma que se implementa aquí, que se implementó en uno de los países, en este caso México, que son estas sillas adaptables que te permiten a ti, persona con discapacidad motriz, ingresar al mar, ¿no? Ingresar al mar, disfrutar del agua, de la arena, sin que tu silla se malogre, se llegue a oxidar, se pueda hundir o no funcione. Veamos cómo es pensar mucho más allá y brindarle oportunidades. ¿Cómo nosotros brindamos oportunidades? Estas, algunas imágenes que se dan dentro del turismo, que siguen el turismo inclusivo en Perú, por ejemplo, los paseos a los parques, al ser amplios, ¿no? Al ser amplios, pues también se convierten en una zona en la que puedes desarrollar este tipo de rutas, ¿no? Este tipo de circuitos. Esto de aquí que se dio en las reservas, en la selva, es que vemos cómo el turismo inclusivo rompe con esas barreras, con esas creencias de decir, no, es que tú estás en silla de ruedas, no puedes viajar a la selva o no puedes realizar ciertas actividades. Y vemos que sí, solo con mirar las fotos vemos que sí. Si nosotros adaptamos, el destino sí. Ahora, aquí sí me gustaría detenerme un ratito en decir, con la siguiente foto, seguro que muchos pensarán, ¿no? Ok, me estás hablando de adaptar, sí, me estás hablando de adaptar el entorno, pero eso quiere decir que voy a destruir. Destruir no está mal o no. Por eso hablamos de adaptar y adoptar, ¿no? Adaptamos y adoptamos. En este caso, por ejemplo, sí se pueden adaptar estas baranditas y esta parte de los pisos para que se pueda, eh, se pueda ir mejor en la silla de ruedas, ¿no? Pero yo ahí no podría, por ejemplo, aquí en Machu Picchu simplemente, ok, voy a adaptar unas rampas sabiendo que es un lugar histórico, es un lugar cultural, que si nosotros le hacemos un cambio en infraestructura, pues podemos perder la denominación. En este caso, Machu Picchu está como maravilla mundial, ¿no? No podríamos hacer eso. En este caso podríamos adoptar. En el caso de Machu Picchu que les planteo aquí, que se ha dado por alguna agencia de viajes, no es que se le esté permitido pues estar por todos lugares. También dentro de Machu Picchu encontramos ciertos lugares en los que estas sillas no van a dar paso. Entonces son ciertos sectores en los cuales se permite, ¿no? Se permite que se pueda ir con estas sillas adaptadas. No a todos, a ciertos lugares. Por eso hablamos de adaptar y adoptar. Y también pues el hecho dentro, en general, la sociedad está logrando cambiar ciertos temas, desde que se pueden encontrar intérpretes de lengua de señas en diferentes lugares. Y también creo que les decía esto de la moda y la inclusión, ¿no? Mucha gente está aprendiendo lengua de señas porque quiere comunicarse, ¿no? Porque tiene la necesidad de comunicarse y porque quiere ser parte de una sociedad inclusiva. Pero también tenemos a mucha gente que está aprendiendo por moda, pero está bien. Si esta moda te va a ayudar a que te aprendas a comunicarte y que aprendas a hablar un verdadero lenguaje inclusivo, está genial. Yo creo que está muy bien. También hablamos de la parte de las señalizaciones. La mayoría de instituciones públicas y privadas está señalizando tanto para eh, sus entradas, sus salidas, con, por ejemplo, la señal capodactilar, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, en lengua de señas, con los códigos QR. ¿Sí? Se coloca el código QR, escaneas, te manda un video y ahí te da una explicación en lengua de señas acerca de cierto lugar. Y también tenemos, por ejemplo, la parte de los
altos relieves o la parte de la escritura en braille. Entonces sí, como sociedad estamos avanzando, pero aún nos falta muchísimo. ¿Y algún día terminaremos? Sí, quizás algún día terminaremos todo esto y podremos llamarnos solamente sociedad, porque como ya todos somos parte de, no necesitaremos utilizar la palabra inclusión. Entonces, por mientras, sí, trabajemos por la inclusión, que la inclusión es la base de la sociedad con equidad, con igualdad de oportunidades. Y no solamente es es un deber del gobierno, sino que la inclusión es una tarea de cada uno de nosotros por lograr una sociedad en la cual podemos vivir tranquilos y felices. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y por este cierre, Diana. Creo que todo esto nos da contexto. Por aquí me da mucho gusto que, por ejemplo, en el caso de Katy, que nos logramos dar cuenta de esta comparativa de contenidos y decimos, bueno, estamos trabajando sobre los mismos ejes, sobre la misma temática y esperando, más bien, no esperando, sino haciendo todo lo posible porque en futuros años, futuras generaciones no sea necesario hablar de inclusión, porque si bien ya todo esté considerando a todas las personas, sin importar si es educación, si es trabajo, es salud, es turismo, ¿no? Sino que desde todas estas partes, a cualquier edad, se ha garantizado el poder participar en estos espacios. No sé si de alguno de ustedes quede alguna duda, algún comentario. Ahorita estamos cortitos de tiempo, ya casi que cerrando. Agradecerte nuevamente el tiempo que nos das, porque sabemos que es una hora de trabajo que donas al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo y que agradecemos muchísimo compartirles a ustedes que si ustedes creen que este tema puede interesarle a alguien, sobre todo a quienes son docentes, sobre todo a quienes trabajan desde la investigación, desde la academia, desde cargos públicos, poder compartir esta información aporta mucho a la preparación para temas de inclusión. Entonces vamos a estar subiendo esta sesión al canal de YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, así como esta, pueden encontrar las sesiones anteriores de 1 a 1 y pueden repetir el contenido para tomar más notas, para llevarse por allí algunos conceptos. Y bueno, nuevamente, Diana, muchas gracias. Si alguien tuviera algún comentario, podemos dar un minutito para extendernos. Y si no, pues ya con esto cerramos la sesión del día de hoy, iniciando el mes de julio de una muy buena manera, capacitándonos. Bueno, por mi parte solamente agradecerlos. Diana, muchas gracias por invitarnos, incluirnos al grupo. Y Diana Maquera, me encantó tu participación. Como yo le comentaba a Diana, estamos nosotros en proceso de aprender todo esto que es el turismo inclusivo y pues muchísimas gracias. Excelente, Katy. Bueno, pues con esto cerramos. Por acá hay algunos agradecimientos en el chat. Gracias a quienes están conectando, quienes están siguiendo estas transmisiones. Nos vemos el próximo viernes con otra capacitación de 1 a 1. Allí ya saben que estamos notificando en el Facebook del observatorio el próximo tema y a través de los grupos de WhatsApp vamos compartiendo el enlace de acceso. Nuevamente, gracias. Saludos hasta Perú, Diana. Mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos para todos. Muchas gracias.